Todavía queda mucho por mostrar aquí en Loma Mbocayatl. Este puente, por ejemplo, significa cómo ha cambiado el tiempo para los pobladores. Ellos memoran sus años de infancia y juventud con mucha nostalgia. Aquí, en este barrio, fueron felices. Sí, yo me llamo Gladys Laconich de Gavilán. Usted nació aquí en el barrio. Yo nací aquí en el barrio. Y esta casa originalmente, ¿a quién le perteneció? Y le perteneció siempre a mi papá, Alejandro Laconich. ¿Y su madre cómo se llama? Y mi madre se llama Blasia López. Pero aquí vivimos toda la vida, vivió toda la vida, en un comienzo. ¿Creció acá? Sí, crecí. Ya, y cuando usted era niña, ¿ya estaban estas miniaturas? Sí, ya estaban, ya estaban. ¿Quién se encargó de hacerlo? Y mi padre. ¿Su padre? Sí. ¿Él a qué se dedicaba un poco? Y se dedicaba a la arquitectura. Al lado es también la casa de mi padre, de la esquina. Ah, ya. Y ahí, por ejemplo, había un almacén, Ramos Generales se llamaba. ¿Que era de su familia? Sí, de mi padre. Sí, sí. Y nosotros, por ejemplo, vivíamos ahí, por la noche veníamos acá a dormir. Pero actualmente viven mi hermana y dos de mis hermanos en la casa. ¿Y qué se vendía en el almacén? Y de todo. Él tenía una carnicería también ahí al lado y Ramos Generales. Sí, sí. Almacén San Juan se llamaba. Sobre la desaparecida vía férrea, hoy transitada autopista Ñuguazú, se encuentra una casa que llama la atención de todos. Es la Casa de las Miniaturas. Allí se pueden apreciar, por ejemplo, en pequeña escala, el edificio del Palacio de López, el Banco Nacional de Fomento, la catedral y la misma vivienda que fue plasmada hace 100 años por uno de sus primeros moradores, don Antonio Laconich. Geraldino Gavilán es mi nombre real, pero en el barrio la gente me conoce directamente por Nino Gavilán. Esa es la particularidad, digamos. Primero hay que comenzar que tenemos 53 años de casados, que no es poco, y que desde que nos hicimos cargo de esta casa y cuando nos mudamos, realmente estaban bastante abandonadas las casitas, como se le llama o como se le dice normalmente. Yo soy jubilado bancario. Trabajaba hasta el día sábado y los domingos comenzaba a mirar, a trabajar algo. Yo ni ayudante de albañil ni nano era, de pintor mucho menos. Pero hice prácticamente muchos arreglos o reparaciones o restauración de muchas de las casitas, porque estaban totalmente abandonados. Y tal es así de que todos los años, o sea, cada 2 años, repintamos todas estas cosas que nosotros tenemos como joyas de la familia, como yo le digo siempre a mi señora. Y realmente admirado por mucha gente y muy especialmente, increíblemente, los extranjeros. Y anteriormente el tren, o sea la vía férrea que justamente pasa enfrente de la casa, la actual autopista, la gente los domingos, esos trenes que hacían los viajes expresos y eso, pasaba a velocidad de peatón y uno veía cómo esos extranjeros fotografiaban, increíblemente, desde el tren.
y según los comentarios sobrepasa fácilmente los 100 años de antigüedad. Y había hecho mi finado suegro, ¿verdad? Don Alejandro Laconiz. Y un poco el tren, la época del tren, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, sí, viajaba. Sí. ¿A dónde se iban? Y me iba al colegio. ¿A qué colegio usted se iba? Y yo me iba al Nacional de Niñas. Ah, sí, sí. Después estuve internada en el colegio La Providencia, última. El colegio que está enfrente, Sí. República de Venezuela. Sí, República de Venezuela. El modelo de ese colegio se parece mucho a esta casita. Sí. Y él construyó también esta... Ah, su papá también. Sí, construyó también la escuela. Ah. Sí. Ustedes tienen un pesebre muy grande. Sí, muy grande. Y cuando vivía mi papá hacía de hojalata los juguetes de distintas clases. Y teníamos el cañonero también y tenía una pileta ahí con agua y eso le ponía en el pesebre. El pesebre era grande, allá del fondo hasta acá era. Lleno de juguetes, de hojalata y eso hacía. Venía mucha gente del barrio. Sí, venía mucha gente. Y la cañonera él hizo. Él hizo la cañonera. Y eso se perdió. Se perdió. Sí. Yo soy del barrio. Realmente este es el barrio San Juan, del barrio Loma Pitá. Y mis padres viven de aquí a 5 cuadras, más o menos, hacia el otro lado, hacia el frente, hacia Campo Grande, detrás mismo del actual Anne School. Nosotros vivimos ahí y conservamos hasta ahora inclusive la casa de nuestros padres que ya fallecieron todos de allá. Realmente, hoy en día el pesebre no llama la atención. Muy poca gente cuando pasan se bajan a mirar. Pero hablando del pesebre, sinceramente creo que, de acuerdo a la expresión de la poca gente que viene, es el mejor pesebre de Santísima Trinidad, lo que hasta ahora nosotros tenemos. ¿Cómo hacían para traer el hielo para el clericó? ¿No? Y en barra traían hacia la cervecería. ¿Cómo era el edificio de esa estación? ¿Se acuerda usted? Y era así ¿cómo le voy a decir? Una casa así de techo de zinc nomás. Sí. Lástima que los hijos ¿cómo se llama? Del señor que trabajaba allí. No tienen ninguna fotografía de eso. Venía gente, los militares también venían a ver el pesebre. Sí, todo el barrio venía a mirar. Sí. Los soldados también todos venían a mirar. Y a los niños les repartía golosinas, así cuando venían. Sí. Ahora pues ya no recorren más casi la gente el pesebre porque hay mucho miedo pues. Exacto. No hay más seguridad. Ahora no puede estar sin el portón llaveado así. Acá sí se nos cae un mango. Sí. Y distinto es la vida de antes, tranquilo, dormíamos afuera. Sí, los novillos venían así en manada y pasaban por acá. Y era todo arena pues esto antes. ¿No se le metía en la casa? No. Nos corríamos todos los cuando venían ya porque son bravos, pues algunos corren y todo es tranquilo, no es más como ahora, ¿verdad? Ya es distinto la juventud de hoy en día ya. Yo fui alumno acá de la Escuela República de Venezuela que está enfrente mismo de nuestra casa. Cuando yo estudiaba, era escuela media, o sea, era hasta el 5º grado. Y después recién se formó se creó el 6º grado. Ese ya no es más de mi época. Y culminé mi estudio primario en la Escuela Mariscal López de la Caballería. El 6º grado hice ahí. Y después ya
al centro como para estudiar un poquitito más. Tuve la suerte de que mis padres me brindaron esa oportunidad de poder aprender algo más para la vida y que me sirvió excesivamente grande. Una anécdota antes de seguir, y es importante que los jóvenes sepan esto que voy a decirles. Cuando nos casamos, nosotros ni cama no teníamos. Nos prestaron la cama para los primeros tiempos de vida conyugal, digamos. Eso es algo que nadie quiere contar. ¿Pero por qué? Si es la realidad. Andábamos alrededor del Club Cerro Corá, que es nuestro club de barrio. Nosotros somos 5 hermanos, 4 varones y una mujer. Los 4 hemos jugado en el Club Cerro Corá y somos jugadores de la misma. Y antes, muy pocas casas había. Yo tenía algo raro. Yo cuando llovía y estaba en casa, yo salía a caminar bajo las lluvias. Pero algo hay que tener en cuenta. Anteriormente no había peligro de nada porque no había cable, no había nada de eso. O sea, uno caminaba y me gustaba. Como un hobby más. Cuando llovía yo salía a pasearme. Y lógicamente pasaba por acá para ver si le veía a alguien. Que lógicamente no le veía a nadie. A la fiesta. Y teníamos muchos amigos militares. Nos íbamos acá en el Casino de la Caballería. Ahí había sí, nos íbamos en el escolta presidencial cuando había fiesta. Nos íbamos mucho. Y de vez en cuando acá en el Cerro Corá también. En la cancha del Cerro Corá. Pero, sí, que nos íbamos. Anteriormente, religiosamente, nuestros padres nos hacían dormir de siesta, digamos, es un decir. Y nos escondíamos, esa es la triste realidad. Con algunos primos, algunos vecinos, nos íbamos justamente en el patio de la Caballería, en Itaú. Ahí pescábamos, sacábamos mandií y había muchas cosas raras, digamos. Te aparecía muchas veces nutria, te aparecía ñacaniná, te aparecía todas esas cosas que no es para menos. Y nuestros padres nada de eso sabían. Algo anecdótico, pasaba el tren que era leña, ¿verdad? Y el hijo del encargado de la estación, don Benítez era el hijo, el encargado de la estación. Y su hijo Pinocho, a lo mejor mucha gente le conoce y le van a recordar. Él una vez batió el récord de echar leña del tren. Anécdota de criaturas cabezudo, ¿verdad? Acá está, esa es la realidad. Y nadie le llevaba vamos a decir, esas leñas a su casa, nadie. Todo se le entregaba a una señora que tenía su chipería y enfrente mismo de la estación, Doña Marías se llamaba la señora. Esas son cosas anecdóticas que mucha gente a lo mejor no saben o no se acuerdan más. Y hay que tener en cuenta que había un solo camino, esta que pasa al lado de la escuela, por donde se entraba realmente al barrio Bocayatú, de hacia este lado y de hacia el Club Cerro Corá el otro. Y por todas estas calles pasaban las tropas, los ganados vacunos que se llevaban para faenar, no sé yo, para qué otras cosas. Y de cabezudo, algunos mitaí, algunos jóvenes, utilizaba el cuerno del ciervo. Y eso quemaba un poquitito si el viento era sur. Entonces las tropas que venían se esparcía todo.
por todo el barrio y tenía que esos pobres troperos, vamos a decir, estar tardando 2 o 3 horas para poder juntar todo. El olor, el humo del ciervo, del ciervo. La escuela de Venezuela prácticamente era alambrado nomás, estaba alambrado nomás. El tejido tengo entendido que tenía acá enfrente nomás un poquitito y después nosotros teníamos que entrar en las clases y esas cosas. ¿Por qué? Porque esos novillos eran bravos, hay que decir la verdad. Kilómetro 8 y kilómetro 9 de la vía férrea eran sitios de mucho bullicio y ajetreo diario aquí en Bocayatú. Al paso del tren con pasajeros o carga, florecían los almacenes de ramos generales que tenían de todo y a granel. Aquí se comían las más ricas empanadas y la sopa paraguaya. El paso de las tropas de ganado hacia la Liebig, las chureras, las burreritas, todo eso constituyen recuerdos imborrables. Sí, bueno, yo soy Juan Alberto Balinotti Bernal. Yo nací y me crié acá en el barrio Kilómetro 9 Vía Férrea, hace 52 años. Y siempre nos llamaba la atención por qué kilómetro 9. Y era por la vía del tren, se marcaba de acuerdo al kilometraje los nombres de los barrios. Tal y así que más hacia el Botánico es kilómetro 8. Y después ya estaba la caballería y después de eso ya no había nada hasta Luque. El barrio es kilómetro 9 Vía Férrea, históricamente se conoció, luego vino la autopista y entonces hubo una serie de confusión con respecto a los nuevos nombres de los barrios. Bocayatú es la zona de enfrente a kilómetro 9. Estaba dividido por la vía. La vía es la que delimitaba los barrios. Entonces, para el lado norte de la vía, si vos mirás de Luque a Asunción, estaba los kilómetros 9, 8 y de frente estaba lo que es Bocayatú. Era camino de tierra. Pasaban mucho, nosotros llegamos a muchos troperos porque venían del Chaco y venían a pie y llevaban a la tablada. Entonces venían con muchos troperos, con caballos, lógicamente, y de tanto en tanto los toros entraban en la casa y llamaban un desastre. Porque ocurrió que cuando venían los troperos ya se corría la voz, lógicamente, y la gente ya no salía a la calle. Y de repente uno se escapaba y entraba, y el famoso toro cebú, se le decía, el que tiene la ojiva, bueno, y entraban y armaban, pero tremendo problema, ¿verdad? Y era constante, toda la semana venían troperos que traían a la tropa a caballo los ganados. ¿Podría contarnos su nombre? Francisca León Jara. ¿Quién era su mamá? Mi mamá era la madrastra del kilómetro 9, Ñapa Chica, más conocida por Ñapa Chica, pero yo llevo su nombre, Francisca. ¿Y por qué ella era famosa? Por sus empanadas y tenía la despensa del barrio, el famoso almacén del barrio. ¿Cómo se llamaba su almacén? Santa Catalina. Era ya un almacén de la familia Roa Benítez. Y luego mi mamá adquirió y se quedó con el nombre de Santa Catalina. ¿Y por qué eran tan ricas sus empanadas? Contanos un poco. Porque ella hacía artesanal, era casera y hacía con mucho amor, como dice ella, con mucho amor. ¿Qué le ponía? ¿Vos viste la receta? ¿Cómo hacía ella? Sí, harina, aceite y agua tibia salada. Y la carne, que siempre compraba carnaza y hacía con la cebollita de verdeo, una salsa especial siempre hacía. La cebollita de verdeo, locote y cebolla en cabeza. ¿Eso molinaba o hacía en mortero? No, anteriormente hacía en mortero, después ya molino, pero siempre hacía mortero. A la mañana y tarde. A la tardecita entre las 7 siempre había un horario que siempre a esa hora se vendía y con los famosos pan en trincha que se decía un bollo. Una empanada con un bollo de pan. ¿Y cuánto costaba eso? Y 5 guaraníes me acuerdo, 5 guaraníes. Sí. Sí. ¿Y qué más había en el almacén que te llamaba? Y la sopa paraguaya que ella siempre hacía. Ella era famosa por su sopa paraguaya y budines. Los budines de pan. Ya. ¿Ella nació en el barrio Sí. kilómetro 9?
no en kilómetro 9, frente, lo que es Mocayatú. Son de la familia Irrazábal del barrio Mocayatú. Y Jara de Trinidad, pero son oriundos de Limpio, la familia Jara. ¿Y tenía ella los caramelos culturales? Sí, caramelos culturales y la famosa torta que se le decía boquerón, la torta negra, y el mantecado, y el famoso barquilito con dulce de guayaba. ¿Cuáles son las instituciones así, los pilares fundamentales de este barrio? ¿Hay instituciones que marcan la vida de ustedes? Sí, en primer lugar la parroquia La Piedad. Ahí hay un hogar de ancianos, La Piedad. Un poquito más allá, hogar de ancianas que se llama Oasis, todas dirigidas por religiosos de los guanelianos. Y después está la escuela y colegio República de Venezuela, donde yo estuve como director durante 20 años. Y después está el Cruz Cerro Corá, que lastimosamente ahora está desapareciendo, parece. La Dirección de Tránsito de la Municipalidad, el SEAM, son las instituciones que... Y la caballería, ¿verdad? Por supuesto, la caballería, sí. Ya, ahora un poquito de La Piedad. ¿En qué época comenzó esa parroquia? ¿Se tiene datos de...? Sí, la Piedad es una parroquia que ahora está, o sea, fue creada en el año 1959. Pero el libro que yo escribí fue con motivo de los 50 años de la consagración de este templo, porque este templo fue el primer templo consagrado de todo el Paraguay. Sí. Y vino ¿cómo se llama? El representante del Papa, Monseñor Punzolo, fue el que encabezó esa consagración. En el año 59. Se creó la parroquia. Se consagró el templo en el 56 y a partir de ahí empieza la parroquia en el 59. Sí. ¿Y esa parroquia qué importancia tuvo para los vecinos? Un poco nos puede comentar eso. Sí. La trayectoria. El primer párroco era un padre italiano, Danilo Baccari, y la gente del barrio dicen que el padre Danilo nos civilizó, decía. Sí, porque era una vida totalmente ausente de espiritualidad. Las pocas gentes que iban a la iglesia se iban a Trinidad, la iglesia de Trinidad se iban. Y después se vino la parroquia, naturalmente, y empezó de cero el párroco. Sí. ¿Él trajo la imagen o la piedad que se tiene? La familia Barbero, de Andrés Barbero y su cuñado, especialmente Luis Viola, ellos fueron los que encargaron en Italia la imagen de la Piedad, que es una réplica de la obra de Miguel Ángel, sí, en madera. En madera. La estatua está hecha de madera de pino de los Alpes, pino de los Alpes. ¿Y en qué año llegó aquí? Y en el 56. En el 56. Sí. Es una réplica exacta. Exacto, sí. Exacto. Sí. ¿Y eso es venerada por los vecinos, esa imagen? Sí, y es la patrona del barrio. La Virgen es el equivalente a la Virgen de los Dolores, porque representa a la Virgen María con su hijo muerto en brazos, ¿no? Sí, la Virgen de los Dolores. ¿Sale en procesión? Sale en procesión. ¿En qué fecha es la El 15 de septiembre es la fecha patronal, digamos, la fiesta patronal. Y hablando de la escuela, yo fui el primer alumno que recibió una medalla de la Sociedad Bolivariana del Paraguay en aquella época. No me pregunten qué año, la primera medalla. Y después no sé si se habrá entregado otras medallas y otras cosas. Son anécdotas infantiles. Y otra de las anécdotas era que acá se hacía el pesebre más grande, Casa de los Laconis,
pesebre más grande. Bueno, estaba hecho lógicamente toda la intemperie. Pero el pesebre más lindo para mi gusto se hacía en la casa de mis padres. Eran los pesebres conocidos por toda la gente. Y no era ninguna competencia ni nada, sino que es algo que se hacía porque uno quiere. Porque uno hace el pesebre porque realmente quiere, y el pesebre no se arma en 1 o 2 días, no. El pesebre tenés que armar 1 o 2 meses antes para que realmente salga a gusto de uno y disfrutar de la misma en la Nochebuena. Mi abuelo es don Vicente Atanasio Balinotti y mi abuela es doña Elisa Olmedo. Ellos viven al lado de la casa de don Mauricio Balinotti, que es la casa que se mostró en el video anterior. También había un almacén que había ahí y estaba frente a lo que era la ex estación de tren. Inclusive en una época la línea 30 de Luque puso una parada de colectivo frente al almacén, al costado de lo que es la estación de tren. Creo que fue una cuestión experimental porque no estuvo mucho tiempo, pero antes no había otra línea de colectivo, solamente la 44, la que entraba. No había, solamente la 44. Después entró el 18 y hoy, lógicamente, a través del asfalto hay como 18 líneas de colectivo, pero en aquella época era exclusivo de la línea 44. Y el 30 entró un tiempito y pusieron la parada de la línea 30 en la casa de mi abuela. ¿Y el tren con qué frecuencia pasaba o paraba? El de carga siempre hubo mucho. O sea, de nuestra infancia me acuerdo que no había el tren de transporte urbano. Posteriormente, en los años 80 y piquito, volvió a entrar el tren urbano de pasajeros, que llegaba puntualmente a las 6 de la mañana en la estación frente a la casa de mi abuela. Y todo el mundo se subía ahí, y iban al colegio, al trabajo, ¿verdad? Pero el tren de carga, el que siempre estuvo vigente hasta que se suspendió el ferrocarril. El tren, lo que sería el tren urbano, que era pasajero, no... Hubo en una época anterior que ya no me acuerdo, yo no me acuerdo, pero después cuando allá por los años 80, 81, más o menos, se reeditó el tren urbano. Y entonces la gente que iba al colegio, como mis hermanos, que iban al centro en el colegio, al Juan Ramón Dalqui y al presidente Franco, todos iban en tren. Primero porque era mucho más económico, y también se llegaba en un tiro, o sea que en 20 minutos vos estabas aquí en el centro. ¿Y mucha gente llegaba al almacén de tus abuelos? Sí, mucha gente. ¿Qué era lo que se vendía allí? Era ramos generales, ¿verdad? Lo que yo me acuerdo perfectamente es de una señora, señora Nicolasa, que en la esquina de la casa de mi abuelo, la colindante con la casa de mi tío Mauricio, tenía un puesto de chura. Porque antes la chura era una comida normal en los bares en especial, ¿verdad? La señora todos los días a la madrugada iba a la matadería de la caballería, traía su elemento de chura y frente a lo de mi abuela, a un costado de la casa, tenía su puesto. Y todo el mundo a primera hora ya venía y llevaba la chura. Nosotros en mi casa hemos comido la chura de la vaca toda la vida. Mondongo, olivrillo, pata. Y hoy tenés que irte a un restaurante y pagar fortuna para comer ese tipo de cosas. Y cuando eso era normal. Y la gente venía, y la señora era de kilómetro 8. Venía con su burrito, se iba a la caballería y de ahí traía la chura y él tenía un puesto de venta ahí. Y en la casa de mis abuelos también había mucha gente del barrio que también venían a hacer hora para esperar el tren, ¿verdad? Porque el que yo recuerde, lógicamente, es de los trenes de urbanos que a partir del año 80 y pico se reeditó. Hubo antes, se cortó no sé cuánto tiempo, y se reeditó. Y duró un par de años más y también se cortó posteriormente a eso. ¿En la casa de al lado qué había? La casa de mi tío Mauricio. La casa de mi tío Mauricio. Ahí antiguamente, pero muy antiguamente, estaba un almacén. Posteriormente a eso mi tío tenía, él era, ¿cómo te puedo decir? Tenía muchas maquinarias para trabajar hierro. No era fundición, pero trabajaba el hierro y tenía, en el fondo de la casa tenía esas grandes maquinarias con riel y compañía.
Ellos se mudaron a los principios de los 80, se mudaron hacia el barrio Ciudad Nueva. Y la casa prácticamente quedó deshabitada, ya casi nunca se volvieron a alquilar, pero la familia ya no vivió ahí. Posteriormente el hijo, ya ahorita falleció mi tío Mauricio Gavino Balinotti, el doctor, él es el que estaba manteniendo la casa y quería convertir en una quinta, porque es un lugar que tiene muchísimos árboles. Árboles de la época de, no te puedo imaginar qué época, entonces es una zona muy arbolada. ¿Y se sabe más o menos de qué año es esa casa? Esa casa es de antes del 1900, es del 1870, 1860 más o menos. Hoy esa casa constantemente, no hace mucho, se restauró la parte del techo. Estaban viendo para alquilar sin que la persona que le toque la fachada. Ellos quieren respetar la fachada y los ladrillos son los ladrillos de antes, o sea, son gigantescos, o sea que las casas de antes no usaban los cimientos, eran solamente ladrillos pero gigantescos. Los personajes de barrio, las kermeses, las fiestas, las reuniones sociales, todo era motivo de alegría en torno a la iglesia de la Piedad. Allí, en ese templo, el padre Bacari fue toda una institución. En Avenida Itapúa y Santísima Trinidad había un famoso bar Rincón Alegre de una familia Balinotti, la familia Balinotti era. Y nosotros, para nuestra casa de allá, no es para acá, para la casa de mis padres, salíamos a las 3 de la mañana y antes de las 4 ya estábamos en la cervecería Paraguaya, que en ese momento estaba ubicado ahí en Hernandarias y Oliva. Ahí se despachaba hielo en barra. Y nosotros llevábamos bolsa con acerrín, con cáscara de no sé qué cosa, y metíamos en la bolsa y traíamos en la línea 15 que tenía su parada ahí frente al Rincón Alegre. Y de ahí al hombro, sin falta traíamos 2 barras, ¿verdad? Para la casa, para el famoso clericó. En casa hacía el clericó mi finado padre. Tenía un tacho de aluminio más o menos de 100 litros, digo yo, y hacía el clericó de 80 litros más o menos de vino. Vino. Y sí, hacía en Damajuana. Damajuana era que se compraba. Y cuando amanecía era más rico todavía el 25. Son anécdotas que a lo mejor los jóvenes de hoy en día ya no saben. O sea, no van a saberlo, no tienen por qué. Inclusive algunos un poquito más de edad, porque yo ya tengo 76 años de edad. No es así nomás. Entonces se hacía la competencia y yo por eso sigo haciendo el pesebre, porque provengo de una familia de pesebreros, que era mi papá. Mi papá trabajaba en la Lievis del frigorífico de Ceballos Cue. Y Manuel Gavilán, él era uno de los eternos dirigentes del Club Cerro Corá. Y también dirigente político, digamos, pero no es el político de hoy en día, sino es el político que la gente iban y venían, le pedía ayuda. Y la mayoría de las cosas que hacía el presidente de la República era ir a pedir y a sacar preso de la comisaría, ¿verdad? Algunos borrachitos, así por pelea de la casa, él se iba y solucionaba. Esa era la función del político anteriormente. No es como hoy en día. Inclusive yo tuve la oportunidad de incursionar un poquitito también en la política.
a través de Lino Oviedo. Y Lino Oviedo vivía acá detrás de la casa en la esquina, una casita que le alquilaba mi finado suegro al padre de Lino Oviedo, que estaba en la caballería. Entonces él creció acá y prácticamente con uno de los hermanos de mi señora, que se llamaba Charo, venía y atendía en el almacén aquí de la esquina, que se llamaba Almacén San Juan. Dicho sea de paso que en la zona era el almacén más grande que existía. Y incursioné un poquitito en la política, pero no por ser político, sino por hobby, como se dice vulgarmente, porque me pide mi gente, dicen los políticos. Yo una vez entré y creo que hice algo, cumplí en algo y me retiré. No sé, esas son anécdotas más o menos es lo que cuento. Hoy día perdió bastante la esencia de las fiestas patronales. Anteriormente se hacían las kermeses, con los juegos populares, las comidas típicas. Y hoy día ya no se hacen más las kermeses, más bien se hace un caruguazú, que le dicen, comida, se prepara comida y se hace una rifa y termina con la procesión por el barrio. Siempre se elige un determinado barrio para que la imagen recorra, ¿verdad? La imagen es pesadísima. Generalmente no se lleva a pulso, como se dice, se lleva en una camioneta que es pesada. Sí. ¿Se sabe más o menos cuántos kilos pesa esa imagen? La verdad que no, yo no tengo la idea, pero por lo menos se mueve entre 8 personas, como mínimo. Sí. Sí. Ahora, La Piedad tiene un cementerio también allí, ¿verdad? El templo tiene una cripta. Uno de los, quizá el único templo que tiene cripta acá en el Paraguay. Sí, donde descansan los restos de la familia Barbero Viola. Está un hermano religioso que falleció acá, el hermano Carela, y últimamente el último fue el padre Bacari, que también en su testamento dejó que no se le llevara a Italia, porque los otros fueron a Italia otra vez. Pero él quiso quedarse en Paraguay. ¿Y la casa que era de tus abuelos existe todavía? Está todavía, solo que está transformada, ¿verdad? El frente se transformó y la fachada, la parte de atrás es la misma de la época en que yo vivía. Y pues yo vivía y hasta los 5 años posterior me mudé una calle más atrás en la casa ya de mis padres. Y la fachada sigue igual, solamente que la parte delantera se transformó. ¿Ayudabas en el almacén? La verdad que me iba y comía los dulces y por eso no era muy bienvenido ahí. ¿Qué dulces comían? Tenía uno que tenía una capita de cosas rosadas, tipo alfajores era. Esa era mi fascinación. Y famosos los ladrillos y compañía. Ahí ladrillo, había miel, hasta mosto se llegaba a vender ahí. ¿Mosto se vendía? Sí, mosto. Y nosotros nos íbamos, y cuando eso no había moneda, eran billetes. Era billete de 1, 5, 10 guaraní y eran fortuna, o sea que vos por 5 guaraníes comprabas el almacén prácticamente. Y era todo a granel, ¿verdad? Era todo a granel, no había cosas empaquetadas como hoy. Los fideos a granel, los arroces, todo eran a granel. El aceite. El aceite, sí señora, por barriles, por tambores. Y mi abuela, ellos tuvieron en el almacén hasta... Mi abuelo era carpintero y mi abuela atendía el almacén. Yo trabajé mucho tiempo con mi abuelo en carpintería. Era muy chico. Mi abuelo murió cuando yo tenía 15 años. Pero bueno, yo me acuerdo de él cuando yo era chico, tenía 10, 12 años y tenía 300 herramientas de todo tipo. Porque hoy, lógicamente, una máquina te hace varias funciones, tiene varias funciones, pero antes era
Era un pincel para una cosa específica, una escofina para una cosa específica, un cepillo. Tenía 10 tipos de cepillos de acuerdo a la madera o al ¿cómo se dice?, a la hendidura que iba a tener la forma de los muebles. Yo trabajaba con mi abuelo, yo le pasaba las herramientas, él es el que trabajaba.